contemplando en la vida de Cristo, especialmente dicen las últimas escenas de su vida. Entonces estamos hablando de antes de la cruz y en la cruz. Entonces la cruz tiene algo, es algo muy diferente. Hoy en día vemos la cruz en todas partes. Vemos aquí en pines, ¿verdad? Aquí tienen las corbatas, ahí tienen la cruz, en los cinturones, tú donde quieras. Vas carros y ahí encuentras los carros con los stickers de la cruz y todo eso. Y se ha vuelto algo muy común, ¿sí o no? Sí. Es algo muy común, pero la cruz tiene algo más profundo. Que si nosotros nos podemos estudiar ahí en la cruz, nos va a revelar muchas cosas. Y no es solo un concepto de que, oh sí, Jesús murió por mí y ya por eso puedo ser salvo. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de la cruz. Y Jesús estaba reflejando y estaba enseñando a las personas de esto desde hace mucho tiempo. Estaba enseñando de que algo iba a pasar y en la cruz tiene una luz grande que uno puede entrar, sacar como una mina de tesoros. Saca, saca, saca y saca y saca. Y hoy vamos a ver parte de eso. De hecho, imagínense, en ese congreso van a hablar de la cruz todo el fin de semana. Son desde el miércoles de noche hasta el domingo a mediodía. Y todo se va a tratar de la cruz. Imagínense. Y eso y muchas veces no falta tiempo para hablar de la cruz. Pero ¿qué está en la cruz que nosotros muchas veces no vemos? La Biblia dice en Apocalipsis 3 que la última iglesia, en la Odisea, ¿cómo está? Ni fría ni caliente, tibia. ¿Qué más? ¿Qué descripciones más le dice? Que está desnuda. ¿Que está qué más? Ciega. Eso es algo muy importante, hermano, porque si la iglesia está ciega es porque no puede ¿qué? Ver. Ok, vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3. El libro de San Juan, capítulo 3. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Y aquí está hablando Jesús, le está hablando a Nicodemo. Nicodemo está batallando espiritualmente, él quiere crecer espiritualmente y le está preguntando qué tengo que hacer. Él le dice una de las cosas que tiene que hacer es volver a nacer. Pero Jesús le menciona algo también en ese capítulo. San Juan capítulo 3, versículo 14. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ok. Si no lo tienen, digan misericordia. Ok. Hay misericordia todavía, ok. Dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, ¿y como quién? Como Moisés. ¿Qué cosa hizo Moisés? Levantó, ¿a qué cosa? La serpiente en el desierto. Así es necesario, ¿qué cosa? ¿Quién? Que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo en la cruz que te va a hacer creer, que vas a poder ver, que te va a llevar la vida eterna. ¿Cuántos de aquí tienen la vida eterna? Entonces Jesús le está diciendo, así como Moisés levantó la cruz, ¿se acuerdan de la historia? El pueblo de Israel se puso rebelde, como siempre. Y no son solo ellos, sino también nosotros, ¿verdad? Entonces se puso rebelde. Entonces empezaron a llegar serpientes y empezaron ¿qué cosa? A picar a las personas. Entonces estas serpientes venenosas empezaban a matar a las personas. Era una serpiente tan difícil. Ustedes saben que en esos lados están las serpientes, una de las más venenosas. ¿Han escuchado la King Cobra? Sí. Cobra. Esas serpientes, si te pican, ya... muchas de ellas tienes minutos. Y ya mueres. Entonces lo único lo que hizo Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en como una cruz, una estaca y la levantó. La gente lo único que tenía que hacer para salvarse, ¿qué era? Mirar. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Hay algo en la cruz que nosotros podemos mirar y que nos va a traer salvación. Amén. Hay algo en la cruz que nos va a cambiar nuestras vidas. Pero hoy en día la cruz es bien famosa, es popular. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente no está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que la cruz está puesta por todos lados, ¿sí o no? Sí. Todos lados. Pero hay algo que la gente está viendo una cruz y no está pasando en su vida. Es porque en realidad, ¿qué pasa con la iglesia que estaba? ¿Qué? Ciega.
Entonces hay algo en la cruz que necesitamos ver que no hemos visto. Por eso en San Juan capítulo 12, 32, que es lo que fue la lectura bíblica, podemos ir ahí, San Juan capítulo 12, 32. La palabra de Dios está diciendo lo siguiente. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. San Juan capítulo 12, versículo 32. Si no lo tienen, digan misericordia. ¿Misericordia? Ok, todos lo tienen. San Juan capítulo 12, versículo 32. Está hablando Jesús otra vez, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Hay algo que tú puedes ver en la cruz de Jesús que te va a atraer a Él. Amén. Él dice, yo nada más necesito ser levantado y voy a traer a la gente. Hay algo en la cruz y el siguiente versículo dice lo siguiente, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces estamos hablando confirmado que era de la cruz. Entonces Él está diciendo, cuando ustedes vean la cruz, tienen que ver algo que ustedes van a ser atraídos hacia Él. Y esa es la vida cristiana. Esa es la vida del cristiano, que nosotros necesitamos ver algo en la cruz que tal vez no hemos visto, que nos tiene que atraer a Jesús. Pero muchos jóvenes, muchos niños a veces ven la cruz. Oh, ¿tú sabes de la cruz de Jesús? Sí. ¿Y qué significa para ti? Si le preguntas a un joven hoy en día, o un adulto inclusive, ¿qué es la cruz para ti? Pregúntense a sí mismo, ¿qué es la cruz para mí? ¿O es un concepto? O sea, solo es como una fórmula matemática. O sí, por la cruz yo fui sería por Satanás y por eso ya no lo sabemos. O es algo que hasta te estremece el corazón y que tú puedes sentir, mira, la cruz no es cualquier cosa. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si yo fuese levantado y la gente me mira a mí, voy a traerlos. Cuando tú ves la cruz, hermano, ¿estás atraído hacia Jesús? ¿Será que tu vida está cambiando? Que tú cuando ves esa cruz es algo muy diferente, no es un concepto, no es nada, es algo que te atrae hacia ella. ¿Pero qué es? Esa es la pregunta. En este versículo, en San Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una pregunta, ¿quiénes son todos? ¿Todos los seres humanos? En inglés, ¿alguien tiene una Biblia en inglés? Sí, lo pueden leer. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿El 32? El 32. 12. Sí, 12:32. No sé si lo tiene ahí. Capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 32. Dice, if I will be lifted up, dice, I will draw all men unto me. ¿Verdad? Es lo que dice all men. ¿Cómo está la palabra man? ¿Está en cursiva? Ustedes saben que en el griego original, la palabra man, que significa todos los hombres, esa palabra, la palabra man o hombres, no existe. Nada más fue agregado. El linaje de White dice que en la cruz, no solo la tierra va a ser atraída hacia Jesús, sino también el cielo entero fue atraído hacia Jesús. Porque en la cruz se demostró, si ustedes leen el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes, dice que en la cruz se enfrentaron ¿quiénes? El egoísmo y el amor cara a cara. En la cruz es algo muy importante, porque Jesús trajo al mundo, lo trajo a todos a sí mismo, incluyendo en el cielo completo. Si ustedes leen las escenas de los últimos días de Jesús en la cruz, el cielo estaba mudo de esa escena horrorífica que estaba viendo. Y eso fue aún más, los ángeles aún más se entregaron más a Jesús. A pesar de que antes había acusaciones, pero no había pruebas de que Jesús era amor. Sí, Jesús los trataba bien, pero todo siempre había sido así. Pero en la cruz, Dios trajo a todo el cielo, lo confirmó en ese amor y lo trajo a sí mismo. Y Él dijo, si esto va a ser el pecado, nosotros no queremos eso, el pecado. Y esa es una de las razones, hermanos, por las cuales, miren, les voy a contar. Aquí tengo un amigo que está en Los Ángeles concordando. Él estuvo en la cárcel
Y él, por la gracia de Dios, muchas cosas, hoy está estudiando teología, pero él estaba enfrentando, estuvo en la cárcel desde los 15 años hasta los 22, 23 años. Imagínense toda su vida en la cárcel. Luego empezó y luego tuvo que enfrentar un cargo muy grande con pena de muerte. Porque cuando escuchamos a alguien que está enfrentando pena de muerte, muchos dicen que cuando terminaba de dar su testimonio, muchos se acercaban y le decían, pues, ¿qué hiciste para recibir la pena de muerte? ¿Sí o no? Sí. ¿Les daría curiosidad, sí o no? Sí. Claro. Pero cuando nosotros vemos el castigo, refleja normalmente la culpa, ¿verdad? Sí. Especialmente si es un juez justo, el castigo va a reflejar el tipo de culpa. Sí. Claro. Si usted está manejando muy rápido y se le va 10 millas sobre el nivel de límite de velocidad, no le van a decir, ok, tienes que ir a juicio y vas a enfrentar la pena de muerte. No. ¿Sí o no? Nada más por 10 millas, por pasarle 10 millas, sería ridículo, ¿verdad? Sí. Ahora, pero inclusive, si yo me robara el carro del hermano Enrique, y la policía me agarra y todo eso, y me va a decir, David, estás enfrentando la pena de muerte. O sea, yo diría, bueno, eso no es justo. O sea, el carro yo se lo puedo devolver, inclusive puedo pagar fianza, hasta me pueden meter a la cárcel unos cuantos años, pero la muerte es demasiado. Entonces, el crimen tiene que ser alto para que sea una pena de muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. En Romanos 3:23. Vamos a ir a ver muchos libros. Es el libro de Romanos. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Dice, por cuantos, ¿quiénes? Todos pecaron. ¿Y qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, una cosa aquí. Entonces, ¿nosotros somos culpables, sí o no, de pecado? Sí. Somos culpables, ok. Entonces, depende, cada uno dirá, pues yo tengo este pecado, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero si nosotros, ¿sabe? Muchas veces evaluamos el pecado como algo, pues yo lo único que hice fue portarme mal. Pero estos de allá, que están en la cárcel, estos son asesinos. Entonces ellos merecen más castigo que yo. Pero la Biblia no está diciendo eso, dice todos pecaron. Y la Biblia no está diciendo algunos pecaron un poquito, otros más, y estos merecen menos castigo y estos más. Vamos a ir al mismo libro, Romanos 6:23. Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque, ¿qué cosa? La paga del pecado, ¿qué es? Ok, una pregunta acá. ¿Qué es lo que tú has hecho, hermano? Que tú mereces la muerte. Si hoy te preguntara, si te dijera, si te evaluaran en tu vida y te descubrieran todo, tú dirías que en el gobierno te darían la pena de muerte. Muchos dirían no, porque yo no he robado, yo he trabajado bien, he pagado mis taxes y todo, pero la Biblia dice que tú estás condenado a muerte. La pena que tú tienes que recibir es la muerte. ¿Qué es eso tan grave que tú hiciste y que yo hice que merecemos la muerte? El pecado. Hermanos, en la cruz vemos esa pena y ese pecado, porque en esa cruz tenía que estar yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice que merezco estar ahí? Muchos niños dirán, pues yo he estado siempre en la iglesia y merezco la muerte. Es más, yo ayudaba en la iglesia, yo cantaba en la iglesia, yo hacía programas en la iglesia y yo merezco estar ahí. ¿Será que nosotros hoy en día tenemos una concepción mala o vaga del pecado? Que el pecado es algo tan grande que la cruz era la paga que yo tenía que llevar. ¿Será que nosotros no estamos viendo el pecado como deberíamos verlo? Porque hoy en día vemos, yo no soy malo como tal persona.
Y esa persona sí merece la muerte. Ese asesino o ese violador sí merece la muerte. Ese debería estar crucificado, pero yo no. Yo nunca he hecho nada malo. O sea, yo no, tal vez yo iba a fiestas, pero eso no es malo. Yo hacía todo eso, pero la Biblia dice todos pecaron. Tú mereces ir a la cruz. ¿Qué es eso tan grave que tú has hecho que mereces ir a la cruz? ¿Qué es eso tan grave que tiene que causar la muerte? Estamos viviendo en una vida donde decimos, no es mi vida, yo hago lo que yo quiero. Pero tú tienes una oportunidad. Jesús muere por ti. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver. Lo que es el misterio del pecado. El pecado no nos deja ver la magnitud de las cosas. Hermanos, muchas veces pensamos que pequeñas cosas son simples. Que pequeñas cosas no son malas. Es más, estaba leyendo y dice que muchas personas piensan que el alcohol y todo eso son pecados horribles. El asesino, sí son malos, pero dice que en el cielo el orgullo se ve como algo peor. Porque en el cielo, ¿qué es lo que empezó el pecado? ¿Fue un asesinato? ¿Fue una violación? ¿Fue orgullo? Y la codicia, el deseo, la envidia. ¿Y acaso estos pecados no los estamos viviendo hoy en día? Y eso es lo peor que está visto en el cielo. Por lo menos esos violadores, esos asesinos, ellos saben que son violadores, ellos saben que son asesinos y ellos se dan cuenta que necesitan un Salvador. Y muchos de nosotros estamos conformes con nuestra vida cristiana y no estamos viendo la cruz, estamos viendo otra cosa y no vemos la causa del pecado. Dice, si nosotros realmente nos diéramos el costo de la cruz, dice que nuestras vidas cambiarían. Si nosotros viéramos con esa cruz de una manera diferente, nosotros veríamos la cruz como algo muy diferente y algo cambiaría en nuestras vidas. ¿Tú qué has hecho? Que te mereces la muerte. Pues dirás, pues yo no sé. Y te estarás preguntando, o sea, mi crimen es tan grande que merezco la muerte. ¿Pero qué hice? ¿Será que en el pecado hay algo? Una de dos. O Dios es injusto porque los pecados que estamos haciendo no son tan malos. O hay algo en el pecado que nosotros no estamos viendo. Una de dos. Cuando tú ves eso, que con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo, dicen que tú mereces la muerte, es una de dos. O tú estás en lo correcto y Dios es injusto, o hay algo en el pecado que yo no estoy viendo. Hay algo en estas cosas que hago diariamente o tal vez caigo eventualmente que no lo estoy viendo. ¿Qué es eso, hermanos? Dice que el conocimiento del pecado es algo muy importante. El pueblo final se va a dar cuenta de lo que es el pecado y lo va a odiar. Amén. Porque Jesús lo odiaba. Amén. Lo que antes, por eso la Biblia dice, lo que antes yo quería hacer ya no lo hago. Lo que antes yo amaba ya no lo amo, yo lo odio. Amén. Y las cosas pecaminosas van a salir a la luz. Mucha gente está batallando con el alcohol y el cigarro. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, están batallando con el alcohol y con el cigarro. Y estas personas dicen, pues no es malo. No es tan malo, pues de vez en cuando. No tomo así, no me pego borracheras, pero a veces nada más. Tomo, ¿cómo dicen? Socialmente. Sí, socialmente. Es solo social, y otro fumo. Y yo me acuerdo de una amiga que decía, yo puedo dejar el cigarro cuando quiero, nada más necesito algo en mi mano, es un ticket que yo tengo. Entonces ella decía eso, y no se dan cuenta que eso se está dañando. Sí. Eso es un ejemplo, nada más. Por ejemplo, yo una vez cuando... en el 2012 vi a mi papá después de 12 años. 20 años él había dejado la iglesia y empezó a tomar, empezó a fumar. Cuando lo vi después de 12 años, vi lo que el alcohol y lo que el cigarro puede hacer en una persona. Porque mi papá no era la persona que yo dejé, sino era una persona más acabada, y yo sabía que era el alcohol. Yo sabía que era el cigarro. Cuando lo vi me entró una indignación contra el alcohol y el cigarro. Desde ese entonces empecé a odiar más el alcohol y el cigarro. No lo odiaba a él lo fui a abrazar, lloramos juntos de 12 años, no nos habíamos visto.
Pero cuando vi los resultados del alcohol y del tabaco en la vida de mi papá, yo odiaba eso. Cuando veo a alguien tomando, yo me acuerdo cómo se puede destruir la vida. Muchas personas no se dan cuenta de eso. ¿Y será posible que los pecaditos que nosotros tenemos también tengan un efecto así? Sí, sí. ¿Será que por estar todo el día envidiando a las personas o hablando mal de la otra persona, será que mi vida se está corrompiendo de la misma manera? ¿Será que cuando estoy yo mal, cuando me siento orgulloso sobre todos los demás, será que mis ojos están cegando a mi necesidad de buscar a Jesús? Sí. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí. La Biblia dice que viendo no vieron y escuchando no oyeron. Mucha gente escuchamos los sermones, vemos cosas, sí, amén, 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 pero no entendemos, no se nos queda. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos de esa manera, no podemos ver la cruz como realmente es. ¿Qué es esa cruz? Que el Hijo de Dios tuvo que negarse a sí mismo. Lo que se negó Jesús fue algo bueno. Tú lo que te tienes que negar y lo que yo tengo que negarme son cosas buenas. ¿Lo que tú te tienes que negar son cosas buenas? No, me refiero a lo que vas a negar. ¿Eso, lo que vas a negar es cosas buenas o cosas malas? Mala. Vas a negar tu pecado. Tú estás negando cosas malas. Pero Jesús tuvo que negarse cosas buenas. Sí. Todo su poder, toda la gloria. Sí. Estar en el cielo donde los ángeles vuelan para hacer su voluntad. Un cielo donde nunca sufre de hambre, nunca sufre de malas temperaturas, nunca sufre desprecio. Y viene a este mundo y se niega a sí mismo y no solo vive una vida de pobre, sino que muere una muerte de criminal. Pues la cruz era para el peor criminal de toda la tierra. Entonces, ¿qué es? Cuando me doy cuenta, muchas veces nos sentimos con esta ropa de justicia que en Isaías se menciona, trapos de inmundicia, que nos sentimos, yo tal vez, no podemos pensar, yo tal vez merezco un azote, nada más. Pero una muerte así yo no creo que la merezca, o sea, no me he portado tan mal. Pero la cruz dice que tú y yo, todos hemos pecado, y por lo tanto merecemos la muerte. Y Jesús murió esa muerte. ¿Será que tenemos que ver algo más en la cruz, hermanos? ¿Será que la cruz es algo más que una teoría o algo más que un símbolo bonito? Muchas veces me pongo a pensar, si tú tuvieras un hijo que fue asesinado a balazos, ¿tú te colgarías en tu cuello una bala que representa la muerte de tu hijo? ¿Tú lo harías? Para recordarte cómo murió tu hijo. ¿Tú lo harías? Ven cómo la cruz está perdiendo su valor. La cruz hoy en día solo es algo natural. Pero cuando el pueblo de Dios recién va a empezar a abrir los ojos, van a empezar a pensar, ¿qué es lo que yo hice, Señor, que te tuvo que causar dolor? ¿Qué es eso que yo tengo que te tuvo que crucificar a ti y recibir azotes? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que yo hice, Señor? Muchas personas inclusive no pueden creer que alguien pueda pagar tan precio tan grande por uno. Entran en la culpa y no pueden salir de ahí, pero el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Amén. Está diciendo, mira, necesito que veas algo. Necesito que veas que alguien ha muerto por ti y no es una paga injusta. Eso lo que él pasó, tú lo tenías que pasar. Eso lo que él fue clavado, tú tenías que estar clavado. Esos azotes que recibió, tú tenías que recibir esos azotes. Esa muerte eterna que él estaba enfrentando, tú la tenías que enfrentar. Pero hoy en día no la puedes enfrentar. ¿Por qué? Por la cruz. Porque tú viendo la cruz vas a poder entender lo que realmente es tu necesidad es. Viendo la cruz vas a ver lo que realmente tú vales. Porque nosotros no valemos nada. Pero inmediatamente en la cruz, como ya ese sacrificio fue pagado, Dios está dando un nuevo valor que es mucho más grande que la sangre del Hijo de Jesús, de Dios.
Pero la vida es esto dentro de nosotros. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y eso es lo que vio Pablo. Pablo vio la cruz. Ustedes saben que Pablo a veces se desanimaba. Imagínense lo que pasaba. Él levantaba iglesias y las mismas iglesias que levantaba se le iban en contra. Las mismas iglesias que él levantaba se le iban en contra. Se le rebelaban. Y muchas veces él se desanimaba, pero dice que él estudiaba. Cuando él se desanimaba y decía, no, esto ya no funciona, él veía la cruz. Y él veía algo en la cruz que lo levantaba otra vez y seguía caminando y seguía trabajando. Y él menciona esto en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hay algo en la cruz que tal vez no estamos viendo. Hay algo en la cruz que tal vez no tiene mucho sentido para mí. Hay algo en la cruz que esto es algo común, que lo veo cada día. ¿O es que realmente yo merezco la cruz? La pregunta es, hermano, ¿tú qué pena de muerte, tú qué pena mereces? Si tú te juzgaras a ti mismo, ¿dirías yo merezco la muerte? ¿Sí lo dirías? ¿O no? La cruz te muestra eso. La cruz te muestra la magnitud del pecado. Muchas veces no vemos el pecado como debería ser. Lo tratamos de excusar con cosas muy bonitas. No, pero es una mentira blanca. Un pecado simple, el orgullo, trajo la muerte a esta tierra. Un pecado simple. Hay algo que tal vez no hemos visto en el pecado. Es hora de que el pueblo de Dios abra los ojos y vea lo que realmente el pecado puede hacer. Porque cuando tú empiezas a pecar, aunque sean pequeñas cosas, tú siempre te lastimas a ti mismo y automáticamente estás lastimando a otras personas. Cuando muchos jóvenes, yo estaba allá con unos jóvenes y hay jóvenes que tienen una relación que no es buena y ellos saben que eso está en contra de las reglas de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes están sufriendo? Los papás están sufriendo, esa misma persona sufre. Ven que la magnitud del pecado. Y muchas veces cuando Satanás está en tu vida, te dice esto no está tan mal. Hay personas que lo hacen peor y te hacen comparar. Dicen, bueno hermano, por lo menos no estás como tal persona, que está peor. Y te sientes un poco mejor. Oh sí, sí es cierto, ¿verdad? Por lo menos no soy como tal y tal. Por lo menos yo no hago drogas como tal y tal y tal. Entonces por lo tanto yo estoy bien. Hermanos, les voy a contar esto. Para terminar, nosotros nos pondríamos a llorar, nos pondríamos a sufrir, pero es muchas veces porque no estamos contentos. Hay algo en esa cruz que nosotros merecíamos y que Jesús vino y se puso entre medio de la muerte de nosotros y pagó ese sufrimiento tan grande. Hermanos, cuando estaba en la high school, yo empecé a hacer cosas malas. Una de las cosas malas era, empecé a robar las cosas de mi casa. Entonces empecé a robar las cosas. Allá en Bolivia hay unos lugares que se llaman barrio chino. ¿Okay? En el barrio chino tú llevas las cosas, no sé, y tú las vendes. Entonces yo empecé a sacar cosas porque mi mamá no me quería dar dinero para las cosas que yo quería. Y yo empecé a sacar cosas pequeñas. Esto no lo utilizan en mi casa. Y me lo llevaba y lo vendía. Esto no lo utilizan en mi casa. Entonces el pecado siempre es como un cáncer. El pecado no se queda en un lugar pequeño. El pecado crece más. Entonces de pequeñas cosas empezaron a salir cosas medianas de la casa. Luego más grandes. Y yo me acuerdo que siempre que me portaba mal, mi mamá nada más me daba duro y ya con eso quedaba. Entonces yo trataba de esconder y buscar excusas. Y llegó un punto donde me saqué cosas de que no eran de mi mamá, que mi mamá las tenía ahí, sino eran de un tío. Yo ni sabía. Entonces empecé a sacar cosas y yo las vendía y yo hacía mi gusto.
Pero en mi mente no estaba haciendo lo que estaba haciendo, no era tan mal. Porque otras personas hasta hacen drogas. Otras personas hasta matan. Pero yo lo que estaba haciendo no era tan mal. Eso era en mi mente. El momento que mi mamá se enteró de todo eso, porque ella se enteró hasta muy tarde, cuando habían desaparecido muchas cosas, ella se enteró. Mi mamá se enteró de eso. Y fue el momento más difícil de mi vida, hermanos, porque la vi llorar. Ella no me castigó. Ella no me castigó. Ella nada más se puso a llorar y me dijo, ¿por qué, David? ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que me pagues de esta manera? Y se metió a su cuarto y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Hermanos, eso me destrozó el corazón completamente. Me destrozó completamente el corazón, porque yo prefería que me golpeara a verla llorar. Yo le decía, mami, por favor, golpéame a mí, pero deja de llorar. O sea, desquítate conmigo. Dame a mí la carga, pero no la sufras tú. ¿Por qué la tienes que sufrir? Hermanos, desde esa vez, nunca más en mi vida toqué agua a mí. Porque por primera vez vi el resultado de lo que era algo malo. Hermanos, es lo mismo con nosotros. Cuando veamos realmente lo que nuestra vida está haciendo y los pecados que estamos cometiendo, y veamos el sacrificio que le tocó a Jesús tomar por eso, tu vida va a cambiar. No puedes quedarte así. Amén. Porque si un ser querido, alguien que te amó y se dio a sí mismo por ti, vino y murió por ti, sufrió. Ojalá hubiese sido una muerte de gracia, como dicen, nada más un tiro en la cabeza y ni sintió nada. No, desde el Getsemaní él estuvo sufriendo. Inclusive él pensaba que el Padre estaba lejos de él. Nunca en su vida, que es una eternidad, se había separado del Padre. Y ahí en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El cielo, todas las gentes dice que estaba Jesús, el Padre mismo estaba al lado de Jesús. Pero por culpa de nuestros pecados, Jesús no podía darse cuenta de eso. Pero el Padre mismo bajó para darle las fuerzas. Y él dijo, consumado es. En Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice lo siguiente, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Romanos 12, capítulo 2 dice, porque Jesús, viendo el gozo que estaba enfrente de él, no le importó sufrir la cruz. Cuando Jesús estaba pasando por ese momento en esa cruz, clavado, golpeado, escupido, él estaba pensando en ti. Amén. No quiero decir que estaba pensando en nosotros, porque muchas veces nos escondemos bajo el manto de nosotros. Estoy diciendo que estaba pensando por ti individualmente. Estaba pensando por mí. Él estaba diciendo, si esto es lo que tengo que pasar para que David pueda tener la oportunidad de llegar al cielo, y lo voy a pasar. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que yo hice para que él pase todo eso? ¿Será que mis pecados son grandes? Pero por la gracia de Dios es más grande tu Salvador. Amén. Por la gracia de Dios, Él vino, murió por ti, para que tú tengas esta oportunidad de decirle, Señor, yo creo. Amén. Amén. Yo creo que me puedes perdonar de sus pecados. Muchas personas están batallando de sus pecados, están con problemas en su vida, que quieren hacer cosas buenas, pero no pueden. Pero es muchas veces porque no se lo estás llevando en las manos a Dios y no le estás diciendo, Señor, perdóname por estos pecados, pero cámbiame al mismo tiempo. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si nosotros confiamos en Dios, Él es fiel y justo de perdonarlos y limpiarlos de todos sus pecados. Hermanos, ¿cuántos quieren ver más la cruz? ¿Cuántos quieren volver a analizar esa cruz? Que eso me tocaría a mí. Y empezar a compararse no con los hermanos, sino compararse con Jesús mismo. ¿Qué es lo que yo hice que le causó la muerte al Hijo de Dios? Pero al mismo tiempo darnos cuenta de que por la sangre del Hijo de Jesús,
Tú tienes un nuevo valor. Tu valor ya no es el de pecador. Tu valor no es basura. Tu valor no es de nada. Aunque éramos así. Siempre les recuerdo a alguien, les decía, mira, cuando los ángeles pasan por tu lado, si tú tuvieras un tag, un precio, una etiqueta de precio, los ángeles van a ver y van a pasar por ustedes y van a decir, la sangre del Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que tú vales. Por eso Dios te está trayendo este llamado, te está llamando. Por eso Dios, porque tú vales mucho más de lo que piensas. No porque tú seas algo, sino porque el valor que Dios ha puesto en ti. Si yo me hubiese quedado con mi propio valor y con mi propia justicia, hermano, no estuviera ni aquí. Pero ahora cuando veo la cruz, me da esperanza y me enseña lo que realmente soy. Hermanos, ¿cuántos quieren ver la cruz hoy? ¿Cuántos quieren contemplar la cruz? Este llamado es para cada uno. Para cada uno es algo personal. A mí si no te quieres parar y el Espíritu Santo no te está convencido, mejor no te pares. No te pares nada más porque el hermano se para. Si tú eres una de las personas que no has visto tu pecado o no lo estás viendo como es, y tú algún momento te has sentido mejor que algún otro hermano, pero hoy quieres decir, Señor, quiero ver tu cruz. Quiero verme realmente como soy para buscar y depender de ti. Si tú eres una persona que se ha sentido mejor que otros, o que el orgullo y la envidia ha venido en tu vida y te has sentido y te has comparado con hermanos, y te has sentido mejor, pero hoy en día quieres decir, ya, basta. Yo quiero cambiar ese hábito. Si tú eres una de las personas, ponte de pie, por favor. Hermanos, si empezáramos a estudiar la cruz, nunca terminaríamos. Dice que ese va a ser el estudio por la eternidad en el cielo. Si en el cielo con más inteligencia vamos a poder ver más cosas en la cruz, ¿cuánto más ahora? En la cruz está algo muy importante, hermanos. Es la muerte de nuestro Hijo, del Hijo de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra dice que tú amaste al mundo, Señor, de tal manera que diste a tu Hijo a que muriera, Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, aquí hay personas que están creyendo en esa cruz. Señor, aquí hay personas que están diciendo, Señor, quiero verte más a ti. Señor, ¿qué es lo que yo hice que causó la muerte del Hijo de Jesús? Señor, muchas veces no vemos la concepción del pecado. No sabemos la magnitud de consecuencias que un pecado puede traer. Y lo volvemos a hacer y volvemos a caer. Señor, lo hablo por mi experiencia personal. Pero, Señor, gracias por tu palabra, que, Señor, en 1 de Juan 1:9 dice que si tú eres fiel y justo, que nos puedes perdonar y limpiar de nuestros pecados. Tu palabra dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Señor, por favor, ayúdanos a ver a la cruz de aquí en adelante como algo diferente. Ayúdanos a contemplar en esa cruz, que nos enseñe, Señor, nuestra necesidad de un Salvador, y también nos enseñe de un Salvador que amó y se dio a sí mismo por nosotros. Señor, que vivamos la experiencia de Pablo, para que digamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor, y más que ya no vivo yo, es Cristo. Señor, que eso sea nuestra oración y nuestro canto cada día. Te pedimos esto no porque lo merezcamos, Señor, sino por el sacrificio grande, Señor, que fue muy grande, Señor. La sierva de Dios dice que todo el cielo se vació. Te lo pedimos en su nombre, Cristo Jesús.